Vamos a trabajar este módulo, taller de tesis 2. Y bueno, pues me gustaría que así brevemente me puedan decir quiénes ya están, los nombres, por favor. Buenas noches, Juan Buenas Carlos noches. Fuertes de Potosí. Juan Carlos, Potosí. Sí, Sí. un gusto. Buenas Sigue. noches, Lindsay Aguilar de La Paz. Marcelo, Bien. Otro, Marcelo dijo. Marcelo Portocadero. Marcelo Portocadero. Portocadero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola. Gustavo Núñez de Trinidad Beni. Buenas noches. Ya, Gustavo, está bien. Buenas noches, sí, sigue. Gustavo de Trinidad Beni. Bien. Otro. Buenas noches, Lindsay Aguilar de La Paz. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Es Carla Miranda de Oruro. De Oruro. Bien. Doctor, buenas noches, Denito Rojas de La Paz. Muy bien. Doctor, buenas noches. No se me escucha, creo, Lindsay Aguilar de La Paz. Escuché muy claro ahora. Muy bien, excelente. Muy bien. Creo que ya estamos todos. Doctor, buenas noches, doctor. Doctor, buenas noches. Hola. De La Paz, Denito Rojas. Bien, un gusto. Hola. Sí, hola. Hola, hola, sí. Soy María desde la ciudad del Alto. Ah, muy bien. Un gusto. Bien, creo que ya estamos todos, ¿verdad? Bien. Como les decía, vamos a trabajar este módulo de taller de tesis 2. Y bueno, ayer tuve una presentación con una sesión de los que pasan de presencial. Y bueno, les fui haciendo una presentación en primer lugar de la guía que ustedes seguramente ya lo han revisado, pero algunas cositas me gustaría especificar. Enseguida quiero presentar el trabajo que vamos a realizar específicamente en esta primera parte, en esta primera semana de la primera unidad, y les voy a ir indicando ahí algunos conceptos, algunas ideas, ejercicios que vamos a efectuar. En primer lugar, quiero señalar que el módulo se va a desarrollar bajo una metodología de ejercicios, o sea, no va a haber exposiciones conceptuales, teóricas, no va a predominar eso. Vamos a tener un diálogo con base o sobre la base de los proyectos de investigación que ustedes están haciendo. Tengo entendido de que en el primer taller de tesis 1 ustedes avanzaron conceptos muy importantes sobre investigación cualitativa, cuantitativa, la diferencia que se dice entre ambos, conceptos como objetivos, hipótesis, preguntas de investigación. Y bueno, pienso que esos conceptos ya están asimilados y con base a estos conceptos ustedes van a tener que hacer algunos ejercicios. Digo algunos, un poco simplificando, pero en realidad es un trabajo total, se puede decir, para que ustedes tengan su proyecto. Mi expectativa es que hasta la segunda semana ustedes tengan el proyecto de investigación, porque una de las condiciones con que han quedado con el docente de taller de tesis 1 fue que al empezar este módulo ustedes deberían haber presentado su proyecto. Pero de acuerdo a las simulaciones que tuve con el otro grupo, esto todavía no ha sido efectivo, pero a mí me gustaría que ustedes me puedan mencionar, indicar cómo van sus proyectos, ya tienen el proyecto a la mano, cuál es el grado de avance, y la verdad me gustaría que me puedan señalar eso en primer lugar, ¿no? ¿Cómo van los temas? Ya lo pueden presentar,
Les pregunto. Porfirio, buenas noches, Marcelo nuevamente. En el caso mío estoy todavía en un nivel de avance del 40%, podríamos decir, ¿no? Ujú. Bueno, sí, estoy trabajando en lo que es planteamiento de objetivos. Bueno, ya he cursado con lo que es delimitación del problema y todo aquello, casi para entrar, digamos, a lo que es el marco teórico referencial que estoy tomando en cuenta para el proyecto inicialmente. Ese es el avance en Ya. el que estoy. Bien, bien. ¿Otro? Licenciado. Doctor, buenas noches, le habla Gustavo Núñez. Yo Sí. estaba esperando poder más o menos tener Un poquito más fuerte. Estoy hablándole desde el Beni, para disculpar. Ahora Yo sí. estoy esperando más o menos la formalización del tribunal para que nos designen los tutores. Yo tengo un tema Bien. en relación a accidentes de tránsito. Tengo más o menos un resumen, pero me trasladé acá al Beni por motivos familiares. Entonces necesito ahora coordinar un grado para saber cuál va a ser mi modalidad, ¿no? Eso sería mi parte. Ajá. Ya. Entonces prácticamente no tengo nada. De nada. Como se cambió con el OCT, estábamos con el doctor Richard, creo. Sí. Estábamos con el doctor Richard. Entonces hemos quedado un poco en dudas porque se ha hablado de varias metodologías, incluso descartando a lo que era Sampieri, ¿no? Hizo una crítica. Sí, Ujú. se hizo una crítica a Sampieri, ¿no? Y también tenía sus beneficios también. Entonces, prácticamente no tengo nada, le voy a ser honesto. Además que mi material también está en La Paz y tengo que recogerlo. Entonces, ese sería mi caso, licenciado. Su situación. Situación, sí. Excelente. Gracias, licenciado. Muy bien, gusto. ¿Otro? Doctor, buenas noches, Carmina nuevamente. Sí. En mi caso, doctor, yo estoy haciendo un tema, bueno, quería hacer o pretendía hacer un caso, un estudio de caso sobre infanticidio. Lo que sí he empezado a buscar, en realidad quería hacer un inventario para identificación, ¿no?, de padres que pueden llegar a ser infanticidas, pero lamentablemente he ido buscando, no encuentro en otros países estudios similares. Lo que sí he logrado hacer es ubicar a 2 madres que están recluidas por este motivo, un padre y la bibliografía. Es lo único que he podido hacer todo este tiempo. Un porcentaje, diríamos. Con relación a la bibliografía, creo que tengo ya la bibliografía suficiente. Y he estado ya estructurando un cuestionario de preguntas para las madres. Ya tuve el contacto, pero lamentablemente por temas laborales no pude ir a ambos penales para hacer las entrevistas. Muy bien. Ya. Está bien. Gracias. ¿Otro? Doctor, buenas Buenas noches, doctor. Le hablas Lourdes Tolín. Lourdes, por favor. Lourdes Tolín. Sí, Lourdes. Doctor, bueno, yo ya tengo el tema, tengo, gracias a Dios, la población, los instrumentos incluso, pero lo que a mí me falta es la estructura en la que tendríamos que presentar el perfil. En formato. Ya, esa es la, digamos, es la gran duda, con cómo va a entrar todo eso, entonces para poderlo presentar, cuántas hojas va a ser, todo el formato que usted refiere, y una vez ya tenga eso, según eso ya poder estructurar todo el contenido. Bien. Otra duda también tengo es que no sé si el tema viene al caso o no, es muy simple. Bien, a ver, ¿cuál es el tema? Redondémelo, por favor, repíteme. El tema es estilos y estrategias de afrontamiento en adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar en el sistema educativo a nivel municipal de Zapaqui. Bien. No, es un tema complejo, no es nada simple. Todos los temas son complejos, depende desde la perspectiva que se lo aborde. Así que esperemos, es un buen tema. Está bien. ¿Otro? Doctor, buenas noches. Le habla Lindsay.
Lindsay. Está bien. Sí, Adelante. doctor, respecto de mi tema, bueno, el avance lo tengo, estoy atrasada, sí he estado revisando la bibliografía, me voy a poner las pilas al igual que el resto de nuestros compañeros. Mi pregunta es la siguiente, doctor, una vez que tengamos estructurado, como usted dice, hasta la segunda semana del módulo, lo que quiero saber es, ya terminando el módulo, ¿ya tenemos que buscar el tutor? O todavía no, o eso es para taller de tesis. Tenemos No. varias dudas en realidad, tanto de forma como de fondo, pero principalmente me voy al tutor, doctor. Creo que ya en el anterior taller y ya el docente les planteó que deberían tener su tutor, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, para finalizar este taller, el 2, ya deberían tener su tutor, ¿no? Entonces, eso como una primera respuesta. Respecto al módulo, al formato, ya enseguida les paso, ¿no? Cómo lo vamos a trabajar. ¿Está bien? Gracias, doctor. ¿Otro? Bueno, está bien, yo creo que es suficiente. Sí. Bien, ahí nos detenemos. Me gustaría continuar con una idea más o menos de cómo está la situación. Algún compañero aludió a un 40%, en varios ya algo mucho más avanzado, pero lo que faltaría es el formato, ¿no? Bueno, entonces, con base a eso, miren, mi propósito es que hasta la segunda semana de este taller podamos tener el proyecto. Ahora, hay casos. Muchos de ustedes, como alguien mencionó, están en 0, entonces requieren mayor apoyo, y otros que ya están muy avanzados. Entonces va a haber, diríamos, una flexibilidad en el apoyo, más apoyo en lo que se requiere en aquellos que tienen un avance, otros empezar y apoyarles un poco más. Entonces va a haber, diríamos, una adecuación, si se puede decir, a cada proyecto, a cada situación, a cada caso. Bueno, entonces, a ver, ustedes tienen en la pantalla el plan de trabajo, la guía, y ya lo han revisado. Lo que quiero que vean es esta primera parte, es la unidad temática número 1, donde lo que vamos a tratar es el problema y los objetivos de investigación. Aquí lo que vamos a trabajar para precisar, yo sé que muchos ya lo han hecho, pero es necesario precisar, distinguir algunas cositas para que nuestro proyecto, el proyecto que ustedes tienen, tenga una claridad, una consistencia, una coherencia y que sea factible. Eso es lo que vamos a tratar de velar siempre. Consistencia, coherencia y factibilidad de cada uno de los elementos, como es preguntas, objetivos, si es que hay hipótesis, así, ¿ya? Eso en la primera semana lo tenemos que resolver. Luego vamos a ver en la segunda semana todo lo que es la parte metodológica, desde lo que es el diseño de investigación hasta lo que es el cronograma de actividades. Aquí la parte fregada, diríamos, va a ser la operacionalización de variables, si es que hay algunos que van a hacer. Luego vamos a discutir esto de variables en categorías, que es un debate entre investigación cualitativa y cuantitativa, ¿no? Terminando esta unidad, deberíamos tener el proyecto de investigación, ¿no? Bueno, pero viendo los casos, yo sé que quizá nos vamos a extender con algunos, nos vamos a ir apoyando, dando más tiempo para aquellos compañeros. En la tercera unidad vamos a ampliar la parte de las técnicas e instrumentos de investigación. En la anterior unidad solamente vamos a mencionar, describir brevemente allí en nuestro proyecto. Pero en esta tercera unidad es importante, y esto va a depender mucho de cada proyecto. Hay proyectos que van a necesitar una descripción detallada de las técnicas que van a utilizar, ¿no? O de un instrumento que ustedes tienen que elaborar, porque quizás no hay el instrumento que ustedes necesitan, entonces hay que construir, hay que elaborar, organizarlo bien y luego validarlo. Entonces acá lo que vamos a ver en esta tercera unidad es justamente organizar adecuadamente
las técnicas de investigación, señalando, por ejemplo, en qué momento se va a aplicar esa técnica, en qué sujetos, en qué población, en qué lugares, con quiénes. Entonces hay que precisar la forma como se va a aplicar el cuestionario, la técnica de investigación, y luego el instrumento. Quiero aquí adelantarme y decir, por ejemplo, que cada técnica de investigación tiene su respectivo instrumento, están bien casados, o sea, no es nada independiente. Cada técnica tiene su respectivo instrumento. Entonces eso lo vamos a ver en la tercera unidad. Y finalmente, en la última, tal como me lo ha solicitado el coordinador del posgrado, es que se tenga un avance significativo en el marco teórico. Ya alguno de ustedes señaló que tiene un avance importante, eso hay que ampliarlo, precisarlo, y entonces vamos a trabajar en esta parte del marco teórico también. Como verán, las dos primeras unidades son ya tener el esqueleto armado, ¿no?, del proyecto, y la tercera y la cuarta son un poco para profundizarlo, ampliarlo, darle mayor fuerza, y es como un avance para su informe de investigación, ¿verdad? Entonces, esa es la idea que está definida acá en el taller, y esto es lo que vamos a realizar, ¿ya? En cuanto a la bibliografía, ustedes ya tienen el texto. Ese va a ser el único texto básico de lectura obligatoria, de referencia, para que ustedes lo consulten, diríamos así. No quiero que lo lean de memoria, nada. Simplemente es que ustedes lo puedan leer y en base a los ejemplos, sugerencias que están ahí, ustedes puedan elaborar su proyecto de investigación. Por ejemplo, aquí les muestro, este es el librito, es un libro mío que es de aproximadamente 100 y tanto páginas. Ustedes van a poder apreciar en el índice, ¿verdad? Temáticas bien concretas. Por ejemplo, el capítulo 1 y 2 son conceptos que me gustaría que lo lean, ¿no? Ideas generales que ustedes ya lo han visto, ¿verdad? No vamos a volver a repetir, pero si gustan, me gustaría que, bueno, puedan leerlo, ¿no? El capítulo 3 de este libro es el 3, 4 y 5 son la clave, ¿ya? 3, 4 y 5 son la clave. Los vamos a ver en cada unidad, estos 3 capítulos, y arrancamos con este tercer capítulo para la primera unidad del módulo, ¿ya? Entonces ahí están los conceptos, están los ejemplos, están indicaciones, a mi modo de ver, concretas, quiero decir. Ustedes me van a decir si es cuánto de concreto tiene, pero mi expectativa es esa, ¿no? Entonces que ustedes lo puedan leer, revisar, hay ejemplos que están en el mismo texto, puede ser esto una pequeña referencia para estructurarla, ¿ya? Entonces esta es la bibliografía básica. Les voy a mandar adicionalmente otros textos, otros documentos para cada unidad, pero son documentos complementarios, adicionales, que por ahí les puede interesar para debatir, comparar, contrastar ideas de este texto básico, diríamos, ¿no? Entonces, como verán, no va a haber lectura, no quiero, ya lo han visto en el taller 1, entonces me parece eso suficiente. Ustedes ya son profesionales, que mucha experiencia, saben hacer tesis, y bueno, todo eso hay que tratar de aplicarlo aquí ahora, ¿ya? Bueno, el tercer documento que quiero mostrarles es este. Este va a ser el proyecto, el formato, ¿ya? El docente del primer módulo, les había dado un formato. Compañeros del otro grupo expresaron su punto de vista, y claro, cada docente tiene su estructura, su visión, su enfoque y su herramienta, ¿verdad? Y yo tengo esta mía. Yo en la carrera de psicología, en el pregrado, este es el
formato que manejo. Este es el formato que se adecua al reglamento de trabajos de grado que hay en la carrera de psicología en pregrado. Pero habría una pequeña duda sobre este formato. En primer lugar, quiero saber si la maestría y el posgrado de psicología tiene un reglamento de proyecto de grado aprobado. Si es que existe un proyecto de grado aprobado, o sea, institucionalmente, entonces ese proyecto, ese formato es lo que se va a aplicar. Ahora, el formato que les presentó el anterior docente, me parece que es algo más personal. Y bueno, el mío también es algo personal. Y entonces, mientras no haya un formato aprobado como reglamento del posgrado, entonces vamos a manejar este que es el mío, ¿ya? En realidad no es nada diferente, simplemente pueden variar espacios, un título antes que otro, quizá los nombres, ¿no? Pero pienso que la idea de un proyecto es la misma. Un proyecto tiene, pues, un problema a investigar, están las preguntas, están objetivos, puede haber hipótesis o no, si hay una justificación, luego viene un marco teórico y la metodología, donde se debe especificar el tipo de investigación, las variables, la población, las técnicas e instrumentos. Eso es lo mínimo que existe en cualquier proyecto, en cualquier formato. Y este que les estoy presentando justamente tiene esos aspectos que aquí están detallados. Tiene una primera parte donde está el título y el problema y objetivos de investigación. Luego una segunda parte donde ustedes van a poder ver el marco teórico. Y voy por acá, ahí está el marco teórico, es un esquemita que vamos a presentar. Esta es la metodología, donde tienen distintos aspectos a desarrollar. Bueno, ya les voy a pasar esto. Les voy a pasar en Word para que ustedes puedan trabajarlo ahí, ¿ya? Todos lo van a tener esto en Word. Y entonces ahí lo van a elaborar, lo van a llenar en estos espacios. Se extienden, se amplían, así. La idea es que sea una descripción bien concreta, ¿no? Lo que sí es importante aclarar como concepto es que ustedes van a elaborar su proyecto de investigación, no el perfil. El proyecto es una propuesta de investigación que tiene un fundamento, que tiene un argumento importante, significativo. En cambio, el perfil es simplemente un resumen, es un esquema. Entonces, lo que ustedes van a elaborar es el proyecto de investigación. Lo que quizá yo voy a tener como resumen así es su perfil, porque quiero conocerlos, quiero tener un seguimiento, hacer un seguimiento de ustedes. Entonces, para ubicarme en qué temas van, el avance y todo lo que significa que voy a tomar en cuenta, ¿no? Coherencia, factibilidad y suficiencia, los tengo que, para eso debo tener a la mano su perfil, que es el resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo, el perfil es para mí. Ustedes van a presentar su proyecto de investigación. Entonces, este esquemita que aquí tienen puede ser con espacio muy corto, pero ustedes lo pueden ampliar, ¿ya? Entonces, este es el formato con el que vamos a trabajar. Les voy a ir explicando en cada sesión, o en esta primera parte, por ejemplo, hasta lo que es problema de investigación. Entonces, lo vamos a ir ampliando, ¿ya? Bien, esto sería una primera parte del formato, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta. Y la verdad que ahora me gustaría empezar a presentarles el tema a desarrollar. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta. Sí, Porfirio, mil disculpas. Sería bueno que podamos ya establecer como ya un formato oficial, si vale el término, este formato que nos acabas de presentar.
Esto en el entendido que al parecer no existen reglamentos para el trabajar esto del proyecto de tesis. Ya. En el entendido de que somos una primera, ¿cómo se dice? Una primera, digamos, un primer curso, una primera versión de la maestría, ¿no? Sí. Muy de acuerdo. ¿Qué me habló? Buenas noches. Nuevamente le habla Gustavo. Gustavo. Lo que usted nos ha manifestado ahorita es un proyecto que ya está aprobado por la UNSA, ¿no? Y que es un proyecto de grado, un formato que es personal de usted. Pero me parece muy eficiente, me parece muy bueno. Me agradaría presentar el perfil en base a su proyecto, en base a su formato que nos acaba de demostrar. ¿Está de acuerdo? Sí, sí, sí. Aquí les muestro la estructura. Esta es la estructura, en resumen, los títulos o subtítulos del proyecto. Aquí está. Lo pueden apreciar, ¿verdad? Este es el esquema. Este es el esquema. Esta es la estructura. Y en la anterior hoja que les mostré está con los espacios ahí detalladitos, con algunas indicaciones precisas. Para cada punto, para cada subtítulo, ¿no? Sí. Entonces, hay una inquietud, perdón, hay una inquietud. Yo para el viernes nos toca, creo, en la segunda sesión, voy a tener ya la respuesta de que este va a ser el oficial. Miren, este formato es lo que se adecua al reglamento de trabajo de grado de la carrera, del pregrado. Entonces, eso es lo que tenemos aprobado y en función de esto se trabaja. Ahora, claro, una diferencia, un proyecto de tesis, en su estructura quizá no varía mucho, el contenido sí va a variar. Entonces, el formato puede ser este mismo. Yo voy a consultar con el coordinador y entonces podemos asumirlo esto ya nomás para empezar a trabajar. Bueno, entonces arrancaremos con la primera unidad. ¿Ya? Lo que voy a hacer es una presentación de algunas ideas, de algunos conceptos. Desde ya quisiera que nos concentremos en nuestro proyecto. Cada uno de ustedes tiene que concentrarse ya en su proyecto y voy a dar algunas ideas. Miren que en cada sesión, para cada elemento, yo lo que voy a hacer es dar algunos conceptos muy aclaratorios y sobre todo va a ser indicaciones para realizar, redactar. Miren, la idea es, en el presencial, por ejemplo, que en la sesión la idea es que ellos puedan redactar en el acto, ¿no? En la clase misma, su proyecto de investigación. Ahora, ustedes si están en casa, pienso que podrían trabajar en su máquina. Ahora, si están en la movilidad, claro, va a ser medio complicado, pero la idea es esa, de que tú puedas tener tu máquina allí a la mano y ir ensayando ideas, si se trata de objetivos, de preguntas, ir redactando de acuerdo a las indicaciones que te voy a hacer enseguida. Ya entonces arrancaremos, no sé si tiene alguna consulta previa, algún detallito más, pero a partir de este momento me gustaría que ya nos centremos en el proyecto, ¿no? En el proyecto lo que voy a hacer es aclaraciones conceptuales, algunas consignas concretas y me gustaría que puedan participar con sus ideas, con sus preguntas, con los temas que tienen. Va a ser un poco por el tiempo que todos puedan participar, pero que participen 2 o 3 ya va un poco a ayudar a los restos de los compañeros a clarificar sus ideas, así, ¿de acuerdo? No sé si tiene alguna cosa previa más. Me gustaría que podamos aprovechar el tiempo y arrancar. La idea es concentrémonos en el proyecto y avancemos. Hablar de tesis, darle una definición,
hay muchas, ¿no? En Europa hay esta idea muy común, ¿no? Como se la concibe como una especie de una disertación escrita que se presenta en la universidad, un aspirante a doctora, a maestría, y bueno, pues lo defiende. Es una disertación, obviamente que es producto de toda una investigación, ¿no? Y presenta eso. Originalmente la tesis, de acuerdo, por ejemplo, con Hegel, es simplemente una postura que uno tiene, es el punto de vista que tiene una persona, un investigador, un pensador, cualquier persona puede tener un punto de vista. Una tesis es una postura, un punto de vista sobre un tema. Ahora, en el ámbito académico, la tesis es vista como una producción intelectual, como una investigación que tiene el propósito de producir un conocimiento, ¿no? Entonces, quizá eso puede ser como un punto de partida. Seguramente hay muchas definiciones y la verdad no vamos a discutirlas, eso ya lo hemos visto. Entonces, un poco menciono esto para ver de qué vamos a hablar. Como ustedes saben, un proyecto de tesis, una tesis tiene pues una investigación, como una tesis tiene diferentes etapas. Las podemos clasificar en 4, para algunos es 3, para otros es quizá más. Una primera etapa consiste en organizar la investigación a través que se expresa en un proyecto de investigación, en este caso un proyecto de tesis. Una segunda etapa de trabajo de campo, una tercera etapa de análisis y procesamiento de la información y una cuarta que es la elaboración y la presentación del estudio. Puede ser esta una descripción de las fases, pero nosotros nos vamos a ocupar de la primera, que es el proyecto de tesis. ¿Y cómo lo vamos a entender? Es una propuesta. El proyecto es una propuesta de investigación sobre un tema concreto, ¿no? Un plan de trabajo que ustedes lo deben especificar en objetivos bien concretos, con preguntas, y para alcanzar estos objetivos necesitamos especificar las herramientas conceptuales y metodológicas, ¿no? Entonces esta es la idea de un proyecto. Ahora, esto sí es importante. Los voy a llamar presupuestos para una tesis de maestría. Miren, este es un atrevimiento. Yo no sé quién para decir la tesis de maestría es así, a diferencia del pregrado o del doctorado. Pero tómenlo esto como una idea, como una opinión. Puede ser muy discutible, pero al menos es la expectativa, digamos, en la carrera de psicología, esta idea de tesis de maestría. Digo, presupuestos son algunas ideas que pueden orientar. Como ustedes saben, toda teoría científica, en el caso de psicología, como sociología y otras, tienen sus presupuestos, ¿no? Sus principios, decimos. Y entonces, a eso quiero referirme, ¿no? Cuando digo presupuestos, a ciertos principios, ciertas ideas que pueden marcar, ¿no? Una investigación, una tesis de maestría. Y tómenlo como un atrevimiento, ya con total apertura. Yo sé que esto no es una regla, es simplemente una idea que por ahí les puede orientar, ¿ya? A ver, 4 presupuestos. 1. Primera idea, la tesis es un trabajo de investigación. Eso está bien claro. 2. El propósito de toda investigación es conocer, es decir, producir conocimientos. ¿Qué otro tipo de trabajo puede haber? No sé, pues un proyecto de intervención pues va a resolver un problema, un proyecto educativo va a fortalecer el desarrollo humano, el desarrollo de la autoestima, pero la investigación produce conocimientos. Un proyecto educativo fortalece el desarrollo. Un proyecto social va a resolver un problema concreto de la sociedad, pero un proyecto de investigación, o una investigación concretamente, produce saberes, produce conocimientos. Obviamente estos conocimientos tienen que ser
válidos, en el sentido de que deben ayudar a comprender y construir la realidad. Tienen que ser conocimientos que puedan efectivamente transformar la realidad. Bueno, ese es el segundo principio. La investigación produce conocimiento. Su objetivo es conocer. Un tercer principio, me parece importante, es que para lograr los objetivos de la investigación se deben utilizar tanto técnicas cuantitativas como cualitativas. Y aquí es, el tercer principio para mí es vital. No estoy tan de acuerdo con esa discusión cualitativo-cuantitativa. Cuando uno se posiciona de esa manera, pienso que entra y tiende a sesgar la realidad, su investigación, su percepción. Porque un problema de la realidad a comprender, de por sí vamos a ver de que ese problema es requete complejo, es altamente denso. Muchos factores influyen en él. Y bueno, pues, para comprender la complejidad de este problema, necesitamos de todos los recursos que la ciencia ha investigado a lo largo de su vida, ¿no? Hay recursos, herramientas, técnicas, estrategias. Tenemos que valernos de todos esos recursos. Y si podemos clasificar estos recursos en cualitativos y cuantitativos, hay que emplearlas. ¿Ya? Entonces, esta clasificación de investigación cuantitativa-cualitativa sobre todo tiene su origen justamente por esta distinción de las técnicas que utilizan. Técnicas de indagación, de acopio de información y técnicas de análisis. Ahí nace. Ya vamos a ver más adelante que hay distintos tipos de clasificación de investigaciones. ¿Se imaginan que tengamos que reducir nuestra discusión a estos dos cuando hay muchas otras clasificaciones, ¿verdad? Bueno, pero entonces, desde mi punto de vista, la idea es no entrar en este juego que puede por ahí generar para algunos cierto posicionamiento, cierto celo. Y al menos en psicología, cuando tenemos que trabajar con la subjetividad, cuando tenemos que trabajar con comportamiento, necesitamos cuantificar, necesitamos interpretar la conducta. Entonces, para interpretar y cuantificar frecuencias de conductas, reacciones, significados de esas conductas, cómo interpreta el sujeto su propia conducta, sus propias obras y creaciones, pues necesitamos utilizar los recursos, las técnicas cualitativas y cuantitativas, ¿ya? Entonces, este es el tercer principio importante que por ahí me gustaría que se pueda tomar en cuenta. Y bueno, un cuarto principio, ante todo, tiende a tratar de interpelarles a ustedes para que ustedes puedan preguntarse dos cuestiones. Primero, de acuerdo al propósito que tienes sobre el tema que tienes, ¿no? El tema que estás trabajando, tendrías que preguntarte si va a ser una investigación estructurada o una investigación emergente. ¿Qué es una investigación estructurada? Una investigación estructurada es aquella que consiste en investigar un problema, un nuevo problema, diríamos así, basándote en una teoría existente, una teoría previa. Esta teoría previa, como puede ser el psicoanálisis, por ejemplo, tú agarras todo el arsenal teórico, conceptual del psicoanálisis y lo aplicas para comprender un nuevo problema. Ayer, por ejemplo, uno de los compañeros o compañeras decía que quiere estudiar el maltrato, la violencia contra los hombres. Y bueno, ustedes saben, por ejemplo, de las teorías feministas. Entonces, que alguien pueda aplicar las teorías feministas, sus conceptos para comprender la violencia contra el varón, ¿no? Es una forma de investigación estructurada, porque vas a utilizar sus categorías, sus dimensiones, sus clasificaciones,
para entender la violencia, la forma como vive él, como lo vive la violencia el hombre, digamos, ¿no? Entonces, la investigación estructurada trata de aplicar la teoría a un nuevo problema. Estructurada también se llama porque es la teoría que tú vas a emplear, va a ayudarte a organizar los conceptos, los instrumentos, va a organizar tus técnicas, va a organizar los resultados y en función de esas teorías y conceptos tú vas a interpretar los resultados. Entonces es una investigación estructurada. En cambio, una investigación emergente es aquel que busca generar nuevos conceptos, nuevas teorías, nuevas ideas, ¿no? Y cuando hablo de teoría no tiene que ser una teoría como el psicoanálisis, no. Una idea bien fundamentalita es una teoría. Entonces, a través de una investigación puedes generar una investigación emergente, puedes realizar una investigación emergente para construir nuevos conceptos. Esto no significa que tú no tengas que partir de una teoría. Puedes partir de una teoría, pero siempre va a ser una herramienta para construir nuevos conceptos, ¿no? O quizá para criticar esa teoría que tú asumes como punto de partida, ¿ya? Entonces, la primera cuestión a responder es justamente eso. ¿Va a ser una investigación estructurada o emergente? Y permítame decirles, así como muy atrevido que pueda ser, ¿no? En una tesis de maestría, quizá tenga que ser una investigación emergente. Y repúdienme cuando yo diga, quizá la investigación estructurada es más propia de una investigación de pregrado, ¿verdad? No sé si están de acuerdo conmigo, pero es lo que pienso. Ahora, pueden arrojarme tomates, lo que quieran, ya, los voy a aceptar, pero esa es la idea. Pero pregúntense, ambas investigaciones pueden ser muy novedosas, muy ricas. Así que no hay ningún tipo de cuestionamiento a esto, pero es bueno plantearte, ¿cuál es tu propósito? ¿Producir nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas teorías? ¿O quieres ampliar la validez teórica, ampliar la validez empírica de una teoría ya existente? La segunda pregunta es que tú puedas también definir sobre si tu investigación es una investigación descriptivo-natural o una investigación interventiva. Una investigación descriptivo-natural es aquella como la que conocemos, aquella investigación que busca conocer los hechos, los fenómenos tal como se desarrollan en la realidad, ¿no? Eso no haces ningún tipo de intervención sobre este proceso, sobre este hecho, sobre el objeto y vas a conocer cómo se están desarrollando los hechos, la autoestima, la violencia, ¿verdad? En cambio, la investigación interventiva, sí, es una investigación en la que tú tienes que intervenir a través de un programa y es muy propio de la investigación experimental o de la investigación acción. Entonces, la investigación experimental y la investigación acción son tipos de investigación interventivas, donde tú a través de un plan de acción o de un programa de intervención, tú vas a modificar, hacer variar los hechos, el objeto, la variable para ver cómo varían sus propiedades y relaciones, ¿verdad? Así, entonces, son dos preguntas que me gustaría que te hagas y bueno, quizá te pueda un poco ayudar a clarificar cómo vas a hacer. Hago esta última distinción entre descriptiva natural e interventiva solo con el propósito un poco de descartar aquella idea que llamamos la investigación propositiva. Es muy común hablar en algunos posgrados que conozco, hablar especialmente en el área educativa, de investigación propositiva. Es decir, una investigación que va a plantear alguna propuesta, un programa, alguna cosa, ¿no? Yo más bien, esta idea de investigación propositiva, yo lo ligaría más bien con el proyecto de grado, ¿no? Entonces, una cosa es el proyecto de grado, donde tú planteas una propuesta, ¿no? No sé, de elaborar una guardería, un centro, no sé, algo parecido así. Ese sería un proyecto de grado. De lo contrario, me expreso mal, tendríamos que fijarnos en este caso entonces en el propósito de la investigación. No se olviden, el propósito de la investigación es producir conocimientos, es conocer. Bien, yo creo que con estas
ideas un tanto generales, que son más de expectativa. Terminaría esta primera partecita, ¿no? No sé si tienen alguna consulta. Y si no hay, bueno, empezaríamos ya a tratar de ver algunas indicaciones para que ustedes empiecen a redactar ya su proyecto de investigación, ¿ya? ¿Alguna consulta tienen? Comentarios, reacción a a mis expectativas, a mis bollos personales, no sé qué les parece. Acepto que... Sí. ¿Quién le habla? Es Lourdes Tolín. Doctor, tengo una gran curiosidad sobre esa estructura de la propositiva. Propositiva. ¿Qué tan factible se nos hace? Porque para mí es muy interesante, porque hacer una descripción natural simplemente es, tal vez plantea lo que muchos han planteado en un contexto muy distinto, o tal vez con una reacción muy distinta, pero me queda medio ambiguo, medio suelto, que le falta una pata a la mesa. Y esto viene esta de que es propositiva, porque la identificamos en su versión natural, que puede ser muy diferente a otras, pero también planteamos sobre esa versión que hemos encontrado, sobre esas deficiencias, por decirlo así, problemas que hemos encontrado, una posible solución. Y eso es no solamente para quienes trabajamos con nuestra institución, porque en lo particular, por ejemplo, a mí me fascina lo que es el trabajo de engaño. Bien, permítanme responderle. Para poder... Ya, está bien, está entrecortado un poquito, pero Lourdes y para todos los demás, la intervención de Lourdes es clave, realmente, gracias Lourdes. Una investigación descriptiva no es que prohíbe o excluye la posibilidad de un proyecto. Una investigación descriptiva bien descrita, donde vas a mostrar las propiedades y relaciones que tiene un problema, obviamente va a desencadenar, va a generar ciertas ideas de intervención, y creo que una de las características de la tesis de maestría justamente es esta, de que hay propuestas. La experiencia, tu trabajo ha hecho que tú tengas ya de antemano una idea de cómo vas a resolver o cómo puedes resolver un problema. Y justamente quizá el problema que tú tienes de investigación ya tiene algo, una idea de, más que todo, de solución, de propuesta, y cómo quisieras investigarla, esa es la idea. Quizá muchos están partiendo ya de la propuesta de intervención más que de la idea de investigarla, diríamos, ¿no? Puede darse el caso, y hay casos de compañeros en los que, bueno, normalmente asesoro y trabajo con proyectos así de maestría. Esto es bien común. El profesional, el licenciado, ya tiene por experiencia, ¿verdad?, sus propuestas, sus ideas, y ha ido construyendo así. Entonces, miren, el proyecto de intervención que ustedes van a elaborar va a tener su lugar. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una investigación descriptiva natural, donde vas a describir el problema de fondo, ¿no?, de un caso de violencia, diríamos, entonces lo vas a describir. Pero al mismo tiempo, los resultados te van a permitir estructurar una propuesta, no solamente una recomendación como hacíamos, ¿no?, en pregrado, recomendación, no. Va a haber una recomendación estructurada, ¿no? Un proyecto donde va a tener sus propios objetivos, su propia metodología de intervención, su propio desarrollo. Ya les voy a facilitar este formato, que es muy aparte, muy diferente. Va a depender mucho del carácter de la propuesta, pero al menos estoy pensando en una propuesta educativa, por ejemplo, de cómo prevenir la violencia. Entonces sí va a haber una investigación descriptiva puede desencadenar, desembocar, quiero decir, en un proyecto de intervención, ¿no? Una propuesta de intervención. Entonces esto va a estar en anexos, y puede ser incluso la parte fuerte de toda la investigación, ¿no? Entonces va a tener sus conclusiones y va a tener su propuesta bien estructurada. Y creo que es una de las características de una tesis de maestría. Ahora, si ustedes van a hacer la otra investigación, que es de interventiva, claro, ustedes van a tener como un experimento o como una investigación-acción, su propio plan de acción para modificar y ver qué resultados hay.
Una vez que vas a hacer tu informe de los resultados que has encontrado, posiblemente la misma propuesta de intervención lo vas a mejorar, ¿verdad? Porque tú vas a evaluar de que los resultados no son los esperados y entonces tu propuesta lo vas a ir mejorando. Entonces, con cualquiera de las dos, ¿sí?, formas, sea descriptivo natural o interventiva, la parte central fuerte, diríamos, es el proyecto de intervención, la propuesta, ¿no? Solo que en el proyecto, en el primero, que es descriptivo natural, no vas a poder aplicar la propuesta, simplemente vas a plantearla como idea, como propuesta. En cambio, en la interventiva, sí la vas a tener que desarrollarla, ¿no? Así. Bueno, me parece, gracias Lourdes, ha sido muy buena tu intervención y creo que con eso se clarifica. Quienes tienen una propuesta a desarrollar, como muchos me imagino ya lo tienen, así que vayan pensando en su propuesta, que sí, su propuesta va a tener voz en su proyecto de tesis o en la tesis que van a realizar, ¿no? Licenciado, perdón, doctor, le habla Gustavo Núñez. Tengo dificultades para la comunicación. Bueno. Tengo una duda. ¿Cuán válidas son las hipótesis? ¿Perdón? En un proyecto, ¿cuán válido es una hipótesis? Porque en el anterior módulo se descartó un poco hablar sobre las hipótesis. Ya. Ajá. Esa es mi duda. Está bien. No, las hipótesis son herramientas de trabajo. Miren, un investigador, a diferencia del metodólogo, se encuentra con muchas cosas en el terreno. Y siempre el problema que se encuentra va a plantearse conjeturas, no será esto, no se va a preguntar, se va a preguntar, ¿no? Y se va a plantear respuestas también. En el acto, en los hechos, en el terreno, un investigador puede plantearse hipótesis. Quizá no sean hipótesis definitivas, pero hay una o varias que pueden pincharle y conducir su investigación, y si por ahí no resulta, lo cambia. O sea, la hipótesis es una herramienta, ¿no? Una herramienta de trabajo que no es necesario, no amerita desahuciarlo. Es cuestión también de estilo de investigación. Cada investigador tiene su propio estilo, pero asumir como un metodólogo, el metodólogo es normativo, ¿sí? Entonces no me gustaría tanto hablarles como metodólogo, sino más bien como investigador. Entonces, esa sería la diferencia. No descartaría para nada. Es una herramienta de trabajo, así como el objetivo es una herramienta conceptual, orientadora, las preguntas también. La hipótesis es una herramienta. Entonces, ya les dije hace rato, utilicemos todos los recursos metodológicos, conceptuales que la ciencia ha creado, ha ido construyendo. Cuando hablemos de la ciencia, no solamente vamos a pensar de esa ciencia del siglo XVIII, positivista, no, que a veces desde la perspectiva cualitativa se lo sataniza a la investigación positivista o cuantitativista, o a la ciencia en general. Ya no estoy hablando de la ciencia en general, que ha ido cambiando, alimentándose con aportes de distintas perspectivas, hermenéuticas, fenomenológicas, críticas, etcétera. Tantas visiones que existen, todos ellos han ido contribuyendo a una ciencia. Y tratar de satanizar la ciencia, porque, bueno, es del siglo XVIII, es inventarse y discutir, no sé, fantasmas. Así que como investigadores, utilizamos todos los recursos que hayan, ¿no? Y si te tiene que pedir una institución, o en un proyecto, en un programa que financia investigaciones y te pide título, te pide que pongas hipótesis, pues ponlo, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? Porque así se recomiendan los requisitos para financiarte. Y te dice que no lo hagas, pues no lo pongas, pero tú tienes. Viví la hipótesis. Otra cosa es el proyecto expresado en papel, pero uno lo vive, la hipótesis, vive con ella, ¿no? Entonces ya vamos a ver, por de pronto podemos decir que hay ciertas
ciertas investigaciones, como las investigaciones descriptivas, por ahí son un poco difíciles de plantear una hipótesis, ¿no? En otro tipo de investigaciones, como en las empíricas, como en las experimentales o causales y correlacionales, sí pareciera que es necesaria una hipótesis. ¿Y por qué tienen que prohibir? Vamos entonces al proyecto, a la redacción del proyecto, ¿ya? Vuelvo a esta página. Vamos a trabajar con esta página, ¿sí? Con este formato. Entonces aquí, por favor, ustedes van a ir llenando redactando ya su proyecto de investigación. Y para esto, por favor, yo les pido, tengan como herramienta a la mano estos tres documentos. A ver, uno, el texto. Este texto, ustedes vayan a la página, justamente a la página 31, ¿verdad? Ahí están las indicaciones a qué se refiere en cada concepto, ¿no? Y bueno, lo leen y redactan al mismo tiempo con los ejemplos que existen ahí, ustedes los redactan, van avanzando, ¿no? Es el primer documento que deben tener a la mano al momento de realizar su proyecto de investigación. Luego, el segundo documento es el mismo formato. Y el tercero, quizá, estas diapositivas, que aquí están algunas indicaciones un poquito resumidas, concretas, que les voy a dar ahora mismo, ¿ya? Bien. Entonces, ¿cuál es la consigna? En el formato del proyecto de grado, justamente es este. Es el formato del proyecto de grado. Entonces, tú lo que vas a hacer es definir, ¿no?, el título del tema de investigación, el marco histórico, el marco de hechos, las investigaciones previas y el planteamiento del problema. ¿Ya? Bien. Vamos a ver en detalle a qué se refiere. El título. ¿Qué es el título? Es una frasecita con el que se da a conocer el asunto del que trata un proyecto de investigación. Es una frase. Un título, una palabra puede ser el tema, ¿no? Un título. Pero en este caso va a ser una frase donde vamos a exponer algunos elementos que debe tener el título. ¿Cuáles son los elementos que debe tener un título? Mínimamente debe referirse a variables. Bueno, otros van a llamar categorías en lugar de variables. Otros, desde el punto de vista dialéctico, no se habla ni variables ni categorías, sino se habla de problema, ¿verdad? Segundo elemento son los sujetos o las unidades de observación, ¿no? Niños, jóvenes, adultos, mujeres, ellos son las unidades de observación. Y el lugar, ¿verdad? El lugar, el escenario donde se va a hacer la investigación, ¿no? Por ejemplo, violencia contra los varones en la ciudad del Alto. Listo, ahí está. Ahí está la variable, violencia. Unidades de observación son los varones, los hombres, y el contexto es Ciudad del Alto. Este contexto puede ser un grupo, ¿no? Una institución, un grupo, puede ser una escuela, unidad, un ministerio, o una comunidad rural, o un barrio, una zona, ¿verdad? Entonces ustedes especifican ahí estos tres elementos que debe tener un título, ¿ya? Entonces ahí está la redacción, o sea, abajito de cada una de estas diapositivas está en verde en un recuadro donde está el ejercicio que se les pide, redacción. Redacta y expone el título de tu proyecto de investigación tomando en cuenta estos aspectos, que es una frase primero y luego que esa frase tenga estos tres componentes, ¿ya? Me gustaría continuar con esto, y este es para mí clave, ¿ya? Este cuadrito. Quiero diferenciar entre lo que es problema real y problema de investigación. Hay una diferencia. La primera idea. Recordemos, la investigación tiene el propósito de producir conocimiento. Y hay un tipo de problema que se resuelve, y es el problema de investigación. ¿Y qué es un problema de investigación? Es un problema de conocimiento. Este problema de conocimiento no es lo mismo que el problema real. Pongamos un ejemplo. Si alguien ve en la calle discusiones de una familia que tú conoces,
esa discusión familiar, esa violencia que puede ser, ese es un problema real, ¿sí? Es un hecho, ¿no? Entonces, un problema real son procesos reales, hechos, fenómenos, situaciones, que vemos que generan, ¿verdad? Se caracteriza por un desequilibrio, por una necesidad, por una crisis, ¿no? Ese es un problema. Ahora, cuando nosotros nos planteamos y observamos, y al momento de observar nos preguntamos, ¿qué pasa con esta familia? ¿Por qué esta violencia? ¿A qué se debe? Y cuando tú te planteas esto, ¿a qué se debe? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Será que el hombre tiene algún problema psicológico? ¿Que la mujer tiene por su lado otros líos? ¿Será un problema de cultura familiar o factores psicológicos? Cuando ya te preguntas eso, ya es un problema de investigación. ¿Te das cuenta? Pero este problema de investigación surge a partir de la observación que haces de un problema real. O sea, el problema real es lo que tú ves, que lo que tú observas, los hechos, las peleas, así. Pero desde el momento cuando tú te preguntas, ¿por qué se da esto? ¿A qué se debe? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuál es el origen de este problema? Ahí tú estás planteando algo que desconoces, ¿te das cuenta? No sabes. Te planteas preguntas, pero no sabes a qué se debe. Estás planteando una incógnita, algo que no comprendes, algo que desconoces. Entonces, la investigación, lo que resuelve son problemas de investigación. No resuelve directamente el problema real. Posiblemente después, una vez que se logre conocer, comprender el problema, sí se va a poder resolver el problema real. Pero eso ya no es, diríamos, el propósito, el objetivo, quiero decir, de la investigación. Puede que sea el fin, es otra cosa. El fin de la investigación es producir conocimientos que resuelvan problemas. En cambio, el objetivo es comprender, saber por qué se da un caso, cuáles son las propiedades, relaciones, la organización, la dinámica, el desarrollo de un problema. Entonces, esta es la cuestión, distinguidos. Esta es la diferencia. Y esta distinción que se hace es muy importante porque eso nos va a ayudar a plantear nuestras preguntas de investigación, los objetivos de investigación. ¿Ya? Bueno, entonces ahora vuelvo al anterior. Ya había señalado el título y ahora vamos al marco histórico. Es cuestión de conceptos. En realidad diríamos que el marco histórico alude a lo que en otros proyectos, en otros formatos se llama antecedentes, ¿no? Antecedentes. Entonces, aquí en el formato, tú vas a ver, describir el título, aquí está el título, y luego tienes que señalar el marco histórico. ¿Qué tienes que describir en este pequeño espacio, así de manera bien resumida? Tienes que describir ya dos cuestiones. Primero, debes señalar de entrada, ¿sí?, cuál es el tema de investigación. A veces empezamos en la introducción y en el tema, dando vueltas que el mundo, que los antecedentes, y no presentas directamente el problema. Cuando alguien tiene que leer tu problema, tu proyecto de investigación, de entrada tiene que saber de qué trata. Y también se tiene que saber cuándo y en qué momento se va a realizar el estudio, en qué lugar y en qué momento se va a realizar la investigación. Alguien me dirá, yo quiero estudiar la investigación. La investigación trata sobre la violencia contra los hombres en la ciudad del Alto. Y se va a realizar la investigación en tal lugar, en tal momento, este año o el próximo año. Entonces, es bueno indicar de entradita nomás este detalle. Segundo, es bueno describir cuál es el contexto de la investigación. Si va a ser en la ciudad del Alto, ¿cuál es el contexto histórico? ¿Qué momento histórico atraviesa la ciudad del Alto, o una institución, o un grupo, o un barrio, una zona? Entonces es bueno señalar
justamente estos aspectos históricos que le van a dar un cierto cuerpo a la investigación, ¿ya? Entonces, como consigna está que ustedes puedan redactar en la redacción, presentar el tema, señala el momento y lugar donde se efectuará el estudio. Y 2, describe el contexto histórico que ¿no? Al lugar o escenario de investigación, ¿ya? Permítanme... Doctor, disculpe. Sí, dime. Doctor, en lo que explica usted se describe el contexto histórico del lugar, digamos, como el Alto puso, tendríamos que expresar la situación, digamos, económica, social, política, en la que se desarrolla, está pasando la ciudad del Alto. Un ejemplo. Sí, exactamente. Ahora, la amplitud, la profundidad, eso va a depender mucho de ustedes. Pero una idea general, por ejemplo, es diremos, si tiene que ver con cuestiones legales, entonces lo más apropiado quizá es describir el contexto social más que todo. Ahora, claro, esto está muy ligado a las cuestiones económicas, así, pero habría que enfatizar la parte social, diríamos, hasta cultural, ¿no? O sea, todo está relacionado, pero claro, cada uno le va a dar una profundidad, una riqueza, que es muy propio, muy particular, y quizá la investigación misma lo va a exigir. Entonces ahí, para mí es difícil decirles cuánto va a ser, si va a tomar en cuenta aspectos históricos, económicos, políticos, culturales, ideológicos. O sea, es complicado, es grandote eso, ¿no? Pero dar una referencia sobre el tema que les dije sobre la violencia contra el hombre en la ciudad del Alto, sobre la situación social, diremos, o de familiar, diríamos, puede ser importante, aunque no suficiente, pero significativo, hacer esa contextualización, ¿no? Si es que la hay. Ahora, si es que no tenemos, bueno, pues quizá no se la haga o muy poco, pero en el curso, en el trayecto, tú vas a ir enriqueciéndolo, pero es muy importante en un proyecto de investigación exponer esta situación. ¿Cuál es el momento histórico, la situación que caracteriza esa realidad, ese escenario donde estamos estudiando nuestro objeto, ¿no? Porque eso también ayuda a comprender mejor nuestro tema de investigación. Bien, vamos al siguiente aspecto, que es algo bien concreto. ¿Saben? En base a esa distinción que hemos hecho sobre problema real y problema de investigación, un poco viene este subtítulo que es el marco de hechos. ¿Qué tienes que hacer en este pequeño apartado? Me gustaría que puedas tú hacer una cierta memoria y ubicar aquel problema que tú has constatado, has visto en tu experiencia o en la experiencia de otros, o un problema que tú hayas visto por información, por medios de comunicación o por investigaciones, pero un problema real, que ya está conocido, que tú hayas visto. Entonces, lo que tienes que hacer en esta parte es descríbeme un hecho, un fenómeno, ¿ya? Que haya motivado la investigación que estás haciendo, ¿sí? Esto es muy importante. Tienes que señalar mínimamente uno, puede que sean más. Yo sé que hay muchos casos, tú has visto uno y otro caso y todo eso te ha llevado a investigar, a plantearte como desafío investigar. Entonces, para mí sería suficiente un hecho que tú hayas constatado, lo hayas visto, que lo hayas vivido vos, que lo describas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el hecho que ha motivado que tú investigues el tema que asumes, ¿no? Entonces tienes que describir sus características, describirlo, cómo se manifiesta ese problema en cuanto a sus propiedades, relaciones. Es importante describir también las causas que tú has visto o has constatado y cómo esto tiene efectos, ¿no? Por ejemplo, hablamos del hombre, de la violencia contra el hombre. Bueno, ahí tú puedes ver cómo se comporta el hombre, cómo reacciona ante una violencia de la pareja o de otros. Y a qué se debe, tú puedes, si tú has constatado algunos factores, exponelo, pero si no lo has constatado, no te inventes. Describe el problema real que tú has constatado. Y los efectos que tiene también, por ahí en los hijos, o en la forma de selección de los otros miembros de la familia,
Entonces, hay que hacer una descripción. Descríbeme uno, bien detalladito. Y esto es, digamos, el fundamento. O sea, la idea es que tú muestres cuál es el hecho real, los hechos reales que te han movido a investigar. ¿Ya? Y este otro, marco de investigaciones. Luego de hacer una descripción del hecho, también debes hacer una descripción de las investigaciones previas que existen. Estas investigaciones pueden ser artículos científicos, pueden ser tesis, pueden ser también teorías, textos, manuales, pueden ser propuestas educativas o propuestas de intervención, cualquiera, pero que te den una referencia sobre lo que existe como conocimiento sobre el tema, qué se conoce, qué conocimientos hay sobre ese tema, ¿no? Entonces, sí, permítame terminar la partecita. Entonces, con relación a esto, lo que debes hacer es describe 2 o más investigaciones, digo 2 o más, 2, ¿ya? Investigaciones sobre el tema que estás investigando, ¿ya? Y segundo, debes hacer una pequeña evaluación de cuáles son los límites, los aportes que da esa investigación. Entonces tú vas a señalar el autor, el título de la investigación y luego expones los aportes que da. Luego de señalar los aportes que da, tú debes señalar también los límites que tiene esa investigación, ese estudio. Justamente mostrando los límites que tienen estos estudios, tú vas a justificar lo que quieres investigar. Tú vas a mostrar lo que los otros no han investigado. Y ahí tú vas a presentar justamente lo que tú pretendes investigar. ¿Ya? Entonces, justamente la revisión bibliográfica tiene ese propósito de conocer qué es lo que se ha investigado previamente y ahí introducir lo que tú quieres conocer. Justamente vas a conocer aquello que las otras investigaciones no han permitido conocer, ¿no? Así. Entonces, esto va a ser justamente en esta parte del marco histórico, marco de investigaciones, perdón. Ahí lo van a describir en 2 párrafos, diría, mínimamente. O sea, en un párrafo describes título, autor de una investigación, sus principales aportes y los límites, lo que no ha investigado, las cosas que por ahí lo dejó en claro, no lo permitió profundizar, entonces ahí señalas, ¿ya? Bueno, no sé si hasta aquí tiene alguna consulta, creo que he notado algunos llamados de auxilio, por favor, levante la mano, ¿no? Algo así. ¿Alguna duda que tenga? Sí, yo tengo una duda, doctor. Mire, ahorita acaba de mencionarnos el marco de investigación. El marco de investigación es una reseña histórica, por lo que trato de entender, que haya habido investigaciones similares, o que haya habido una hipótesis, un vacío, ¿verdad? ¿Qué pasa en ese sentido que no exista? Por ejemplo, yo acá en el BENI veo que hay muchas instituciones que no se han hecho investigaciones, ni maestrías, ni posgrados, ni pregrados. Por un lado, ¿cómo eso se apoyaría, ya, esas hipótesis, esos vacíos, con el marco histórico y el marco de los hechos? Entonces, no sé si eso el marco de los hechos entraría directamente a la bibliografía. Y en caso de que no haya investigaciones en ese marco, ¿cómo pretendería llenar y justificar ese vacío, doctor? Sí, y hay que ser muy flexibles, muy amplios. O sea, la primera exigencia es investigación, artículos, tesis sobre el tema. No hay, y en el lugar, ¿no? O sea, en BENI, estrictamente. Y si no hay, pues a nivel nacional. Alguna universidad debe tener del occidente o del sur, del Chaco, puede que haya, eso es válido, sirve. Y si no hay a nivel nacional, pues en otros países, Chile, tienen muchos artículos que publican, Brasil, bueno, el idioma de portugués, y así entonces busquemos otros, no siempre tiene que ser algo bien local, ¿no? No siempre tiene que ser, como les dije también, tesis o artículos, pueden ser propuestas, pueden ser manuales, pueden ser teorías también. Entonces, si no hay investigaciones locales y nacionales, bueno, pues lo más próximo es América, hay europeas, te dan pautas.
Y claro, hay que ser muy sinceros cuando uno redacta su investigación. Bueno, lo que he investigado es esto, pero nunca decir que no existe para nada investigación. Debe haber. Ahora, es difícil asegurar de que no haya en algún lugar, tiene que haber. Y si no hay, bueno, pues tendremos que decirle no hay, siempre con el riesgo de que alguien nos puede salir con que existe, ¿no? Pero no sé si estas investigaciones, como bien lo ha dicho Gustavo, aluden justamente a lo que llamamos también el estado del arte, ¿verdad? El estado del arte alude a todo ese conjunto de producciones, de investigaciones que existen sobre el tema. Entonces, a mí básicamente me gustaría que, claro, mi pretensión es que se investiguen muchas cosas, pero un poco para dialogar, simplemente como ejercicio, para justificar, me gustaría que señales dos y los compares entre sí, y de esa manera tú veas los límites que tienen estas propuestas, estas teorías o estas investigaciones, sean locales, nacionales o internacionales, y tú introduzcas ahí justamente lo que no se ha investigado, y ahí insertas lo que tú quieres investigar. Entonces, ante todo es un ejercicio de razonamiento, te das cuenta. Tú muestras lo que no se ha investigado y introduce el tuyo lo que quieres investigar, justamente aquello que no se ha investigado. Bien, no sé si he respondido, Gustavo. Sí, doctor, está respondido. La única duda, digamos, es que podría yo relacionar, digamos, una población X con una población B, que es que el núcleo productivo, digamos, sí, la idiosincrasia de La Paz, con la idiosincrasia, digamos, del Beni o Santa Cruz. Entonces, más o menos, es algo, ¿no? Porque cada es válido hacer ciertas comparaciones, sí, puede ser. Ya, me agradezco mucho por aclarar la duda. Bueno, para terminar, me gustaría señalar este último, que es el planteamiento del problema. ¿Ya? El planteamiento del problema. Este es lo último y con esto nos despedimos. Creo que nos hemos pasado de la hora, ¿no? Yo a veces me emociono y me olvido de la hora, la verdad, es me van a disculpar, voy a tratar de ser mucho más estricto en la próxima, así que disculpas, por favor. Este es lo último. ¿Qué es el planteamiento del problema? El planteamiento del problema alude justamente a plantear el problema de conocimiento. Y el problema de conocimiento es el desconocimiento. Es una crisis de conocimiento, es una ausencia de conocimiento, es una especie de enigma, de confusión, de duda. Entonces, hay que plantear eso. ¿Cuál es nuestra duda? ¿Cuál es nuestra confusión? ¿Qué es lo que no comprendemos? La incomprensión es el problema de conocimiento, el problema de investigación. Y esta incomprensión puede expresarse como ausencia de conocimiento, como conocimientos parciales o como conocimientos tergiversados. Bueno, tergiversado es una forma de decir, diríamos, ¿no? A veces no responde a tu expectativa, a tus normas, puedes decir que es tergiversado, pero bueno, hay que analizar todavía por qué es eso. Pero a eso se refiere, ¿ya? Bueno, entonces, esta es la clave. Miren, compañeros, hagan este ejercicio. Ya, antes de que ustedes cierren esta sesión o inmediatamente, por favor les pido que hagan este ejercicio. Quiero que en tu hoja, tu máquina, me describas lo que desconoces. ¿Y cómo es eso? Alguna vez algún docente me dijo, ¿cómo voy a describir si lo que desconozco justamente es lo que quiero conocer? Bueno, hagamos un pequeño ejercicio, muy simple. Un compañero del interior viene a la ciudad de La Paz, quiere venir a la ciudad de La Paz y dice, quiero conocer La Paz, no la conozco y ya está. Pero alguien le pregunta, ¿qué quieres conocer? Bueno, yo quiero conocer sus plazas, principales calles, su historia, platos, costumbres, personajes, su historia, edificios, etc. ¿Te das cuenta? No solamente está diciendo quiero conocer La Paz, está detallando qué cositas específicamente quiere conocer. Quiere conocer plazas, calles, monumentos, personajes, así, en detalle. Entonces, quiero que hagas lo mismo con tu tema. Tú tienes un tema, violencia contra los varones.
y descríbeme qué aspectos específicos quieres conocer de esta violencia. Detallame, contámelo. Esto es fundamental, compañeros, porque de la manera como van a describir lo que desconoces en detalle, vas a poder tener una riqueza, vas a tener una facilidad para plantearte tus preguntas, tus objetivos de investigación. ¿Ya? Entonces, este quizás es el desafío mayor, esta es la clave para plantear y construir tu objeto de estudio. El objeto de estudio es una incógnita, ¿no? Es justamente este objeto que implica una crisis de conocimiento, una ausencia de conocimiento. Entonces, yo les pido que hagan este ejercicio, ¿ya? Para que puedan redactarlo y describirme lo que desconoces. ¿Listo? Bueno, yo cerraría acá la sesión. Les pediría, por favor, que puedan, de acuerdo a la lectura del primer capítulo, del capítulo 3, lo puedas ir redactando tus objetivos en base a esta descripción del problema, de lo que desconoces, que es el planteamiento del problema. Tú lo puedas redactar tus preguntas de investigación, tus objetivos, ¿ya? Y la hipótesis, ojo, no es obligatoria, pero no está prohibida, ¿ya? Y la justificación, hasta ahí, que es la primera. ¿Listo? Entonces, por favor, yo te pido una revisión de los conceptos que están en el texto, en capítulo 3, y con lo que hemos ahora avanzado, algunas cositas. Entonces, por favor, les pido este avance. Licenciado, discúlpeme, el texto ya está en plataforma, justamente con el cuadro que usted nos está mostrando para llenarlo y tener más o menos el perfil de trabajo. Bien, este formato enseguida los vamos a mandar, ya en formato Word, ¿listo? Para que ustedes lo puedan llenar. El libro ya está. Este falta, este que están viendo ahorita, eso los ven enseguida, les mando, ¿ya? Muy bien, ¿otro? Bueno, distinguidos, ha sido un placer. No sé si alguien más quiere auxilio. No veo las manos levantando, pero está bien. Bien. Muchas gracias, ha sido un gusto trabajar con ustedes, dialogar, compartir. Por favor, la próxima sesión vamos a trabajar con los objetivos, preguntas, pero avancen, objetivos, avancen sus preguntas de investigación hasta justificación. Entonces, la próxima va a ser más de diálogo, más de ejemplos, de redacciones, de retroalimentación. Es lo que va a pasar la próxima sesión. Bueno, hasta pronto entonces. Muy buenas noches. Chao.